comprometer la estabilidad de talud del cuerpo de la presa. Esas filtraciones van a depender de la carga hidráulica que origina la trayectoria del agua, dependiendo también de las características físicas del material con el cual está conformado el cuerpo de la presa, ¿no? El flujo puede llegar a erosionar y socavar los terraplenes de la presa o sus fundaciones, ocasionando asentamientos y desprendimientos, ¿no? En el caso de que llegue a socavar, por ejemplo, el pie del talud aguas abajo, debido a una filtración, y a comprometer la estabilidad de todo el talud aguas abajo, ¿no? Dentro de los conceptos a revisar tenemos la ley de Darcy, que nos permite calcular el flujo a través del suelo. Vamos a ver ahí en la gráfica, tenemos el análisis de dos puntos, el punto A y el punto B, donde se colocan piezómetros y aquí hay una red de flujo. Tenemos una red de flujo y tenemos una diferencia de carga, ¿no? Esa diferencia de carga va a ser igual a la altura en el punto A menos la altura de carga en el punto B, ¿no? Este gradiente hidráulico desde el punto A al punto B está definido con la letra I, que va a ser igual a la diferencia de carga hidráulica, la pérdida de carga, dividido entre la longitud entre los puntos A y B, ¿no? Esta es la ley de Darcy. Y añadiendo a esto, en suelos podemos determinar la velocidad de flujo o esa velocidad de la descarga, introduciendo la velocidad característica del suelo con la cual pasa el fluido a través de él, conocido como el coeficiente de permeabilidad, K, multiplicado por el gradiente hidráulico, ¿no? Esa velocidad con la que pasa a través del suelo, vamos a tener la velocidad de descarga va a ser igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico. Es decir, la velocidad nos va a quedar en la permeabilidad K por el gradiente hidráulico, ¿no? Esta es la teoría de la ley de Darcy, ¿no? En cuanto a permeabilidad, en distintos tipos de suelo, tenemos algunos valores de referencia, como ser para grava limpia, de 1 por 10 a la menos 2 centímetros por segundo. En arena limpia y mezcla de arena y grava, de 1 por 10 a la menos 3 a 1, dependiendo de ese es el rango. De arena fina, arena limosa, limos, arcilla estratificada ya son más impermeables. Entonces las partículas vienen a ser más pequeñas y por ende la velocidad disminuye, ¿no? La permeabilidad es menor. Entonces tenemos valores de 1 por 10 a la menos 3 hasta 1 por 10 a la menos 7 ya en limos y arcilla, ¿no? En arcillas homogéneas, debajo de zonas húmedas, tenemos rangos de velocidades de flujo de 1 por 10 a la menos 7 a 1 por 10 a la menos 10, ¿no? Me falta un 0, ¿ya? Entonces, estos son los valores o rangos de referencia para algunos tipos de suelo. Es por esta razón que empresas de materiales sueltos generalmente se conforman por arcillas y limos para obtener
valores de permeabilidad bajos y que cumplan la función de ser impermeables, ¿no? Relativamente impermeables. El flujo de agua a través de un suelo no es una sola dirección, ¿no? No es directamente vertical. Más bien tiene velocidades horizontales y verticales. Estas difieren sus rangos y sus parámetros una de las otras. En tales casos, el flujo del agua subterránea se calcula generalmente usando gráficas que son las denominadas las redes de flujo. Estas redes de flujo se basan en la ecuación de continuidad de Laplace que gobierna la condición de flujo permanente para un punto de masa de suelo, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de la presa de hormigón y suponiendo que estas vayan a ser una red de flujo, bueno, una línea de la red de flujo, el flujo del agua. Estas velocidades están compuestas por velocidades horizontales y velocidades verticales, ¿no? Del flujo del agua. Y suponiendo que estos son materiales, bueno, el suelo de la fundación es un material isotrópico, ¿no? Quiere decir que todas las características físicas, las propiedades físicas del suelo tienen las mismas propiedades en todas las direcciones de nuestro suelo, ¿no? Dentro de la ecuación de continuidad de Laplace, tenemos que las velocidades, el gradiente de velocidades en dirección horizontal más el gradiente de velocidades en dirección horizontal va a ser igual a 0. También tenemos que la velocidad horizontal, por la ley de Darcy, es igual a la permeabilidad, bueno, es negativo por el signo negativo, por la dirección, es igual a al gradiente, al coeficiente de permeabilidad multiplicado por el gradiente hidráulico, ¿no? Este es el gradiente hidráulico. Y obviamente, si es la velocidad en X, este va a ser en función de la dirección en X horizontal, las distancias horizontales, ¿no? De igual manera, para la ley de Darcy, la velocidad en dirección Y va a ser igual al código de permeabilidad multiplicado por el gradiente hidráulico, obviamente, en dirección vertical. Y. Bueno, pues si reemplazamos todas estas dos velocidades en la ecuación de Laplace, vamos a tener que, bueno, esta es el gradiente hidráulico, ¿no? Si además, perdón, antes de reemplazar en esta ecuación de Laplace, hacemos una referencia que las velocidades en X va a ser igual a gradiente de permeabilidad, y si esto, la velocidad en X, va a ser igual a la derivada de phi respecto de X, considerando que phi como cambio de variable es igual a la permeabilidad por la altura, la carga hidráulica. Entonces, de aquí, considerando que esta es la permeabilidad y este es el gradiente K por altura, carga K por H, la carga hidráulica, entonces vamos a tener que la velocidad de X directamente va a ser la derivada de la permeabilidad por el gradiente hidráulico, ¿no? Dividido entre o respecto de las distancias horizontales de X. Aquí al derivar phi, lo que se hace que K es una constante, y al ser una constante, bueno, la derivada de phi va a ser igual a K
por la derivada de la carga hidráulica. Es por eso que directamente la velocidad vamos a asumir que va a ser igual a derivada de phi respecto de x y la velocidad en y de phi respecto de y. Ahora, estas dos velocidades con cambio de variable, ahora sí lo introducimos a la ecuación de Laplace y vamos a tener que es la derivada de phi, ¿correcto? Reemplazando esta derivada respecto de x, en vez de colocar la velocidad de x, colocamos la derivada de phi respecto de y más la derivada de respecto de y de la velocidad en y. En vez de colocar velocidad en y, colocamos derivada de phi respecto de y igual a 0. Y esto es la segunda derivada, ¿no? Lo que podemos observar en esta ecuación, que es la derivada de la derivada de phi, es la segunda derivada, ¿no? Este es respecto de x y este es y. La segunda derivada respecto de x y la segunda derivada respecto de y. Continuando, vamos a ver la definición de las redes de flujo, ¿no? Las redes de flujo son una ecuación de continuidad en un medio isotrópico, nuevamente, considerando que el suelo es un medio isotrópico, que es decir, que tiene las mismas propiedades físicas en todas sus direcciones, las partículas, representa dos familias ortogonales de curvas. Las líneas de flujo, que van a ser las líneas que están aquí resaltadas con color rojo, y las líneas equipotenciales, que son las líneas remarcadas de color azul. A la composición de esta malla la denominamos red de flujo, ¿ya? Es una red de flujo. Las líneas de flujo son aquellas, es una línea a lo largo de la cual una partícula de agua viaja del lado de aguas arriba al lado de aguas abajo en medio, en un suelo permeable, ¿no? Y las líneas equipotenciales son aquellas que tienen la carga hidráulica potencial, que es igual en todos sus puntos, ¿no? Una combinación de las líneas de flujo y las líneas equipotenciales se denomina red de flujo. Las líneas de flujo comúnmente las denominamos con NF. En sub F forman canales de flujo. Dos líneas equipotenciales denominadas N sub D forman las caídas equipotenciales, ¿no? Entonces, estas líneas de flujo van a conformar un canal de flujo. Y las líneas equipotenciales van a conformar una caída de potencia, es decir, la diferencia de este punto a este punto. ¿Ya? Las redes de flujo, bueno, la pérdida de carga entre dos líneas equipotenciales la vamos a denominar el gradiente de la carga hidráulica, que va a ser igual a H sobre N sub D, la distancia entre la caída equipotencial. También tenemos el gradiente del caudal. El caudal que pasa a través de un flujo va a ser igual a la permeabilidad por el gradiente o la caída de carga por dos líneas equipotenciales. Y el caudal total
a través de dos canales, de los canales de flujo va a ser igual a la permeabilidad multiplicado, obviamente reemplazando por la carga hidráulica dividido entre la distancia de la caída equipotencial, ¿no? En realidad, todo el caudal va a estar en los siguientes términos, ¿no? Permeabilidad, carga, distancia entre los canales de flujo y la distancia entre la caída de potencial entre las líneas equipotenciales, ¿no? Si es una red de flujo. Este es un ejemplo de las redes de flujo conformadas en una cimentación debajo de la fundación de una represa. Aquí podemos observar la trayectoria de una partícula de agua desde el punto de aguas arriba hacia aguas abajo, que si esta llegase a provocar filtración, llega a desestabilizar la fundación aguas abajo y provocar socavación y puede provocar el colapso de el cuerpo de la presa, ¿no? Al vuelo. Esta es una imagen de las redes de flujo en el cuerpo de la presa. Estas son las líneas superiores de la línea de saturación. Esas son las condiciones generales de entrada y de salida de la línea de corriente superior en el caso de que se tenga un ángulo del talud menor a 90 grados. Recomienda, bueno, generalmente se ha presentado casos que las líneas superiores de la línea de saturación tienen un ángulo de 90 grados al ingresar la saturación al cuerpo de la presa. Cuando el ángulo del talud es 90 grados, bueno, aquí se repite 90 grados también con la línea superior. Y si alfa es mayor a 90 grados, aquí el ángulo de ingreso al talud es 180 menos el ángulo, ¿no? Esas son las consideraciones para graficar las líneas del flujo dentro del cuerpo de la presa, ¿no? La que vamos a observar generalmente va a ser cuando el ángulo del talud es menor a 90 grados, va a tener esta inclinación y después en el cuerpo de la presa va a tener una función parabólica, ¿no? Aquí vamos a ver una de la geometría o las consideraciones a utilizar según los ángulos de inclinación del talud. Si por ejemplo delta H1 es igual a por el seno de alfa menos beta, considerando que alfa es la inclinación del talud, y si esta es la línea de la corriente, o la línea de flujo, la línea superior, llega al talud, este es el ángulo beta. Si esto es alfa, y esto es, perdón, alfa está aquí, es una línea horizontal. Si esto es alfa, esto viene a ser beta, ¿no? Esto de aquí viene a ser alfa menos beta. Si esto es alfa menos beta, este ángulo de aquí, y si consideramos los ángulos internos y externos, ese ángulo se repite aquí, ¿no? Se repite aquí, se repite aquí. Ese es el ángulo alfa menos beta. Este ángulo de aquí, alfa menos beta. Y si este es un triángulo, el pendiente
el cateto opuesto va a ser a la hipotenusa, que es la distancia A, que es un trazo del segmento de la línea de la corriente, multiplicado por el seno del ángulo opuesto, ¿no? Y el ángulo opuesto es alfa menos beta. En este caso, delta 1 va a ser igual a por el seno de alfa menos beta. La sección desde el punto M hasta el punto 4, esta sección de aquí, de igual manera, como es de hipotenusa, va a ser igual a cateto opuesto, que es Mn, dividido entre cateto, bueno, a coseno del ángulo beta, ¿no? Al coseno del ángulo beta. En este caso, como Mn es el cateto adyacente, perdón, va a ser igual a M4, que es la hipotenusa, M de M4, multiplicado por el coseno de beta. Y de esta forma M4 despejamos y tenemos que es la sección Mn por coseno beta. Y sabemos que Mn también es una sección A, un pedazo, entonces en la sección 4 consideramos como A dividido en el coseno de beta. Con esta consideración podemos determinar la diferencia de alturas, la altura 2, va a ser igual desde el punto M a 4 por el coseno del ángulo de 90 grados, este es el ángulo de 90 grados, menos el ángulo alfa, es decir, este ángulo de aquí, ¿no? Este es 90 menos alfa. 90 menos alfa. Esto es la diferencia de alturas, ¿no? Tenemos que este ángulo de aquí es 90 menos alfa. Y este delta H es el cateto adyacente a este ángulo de 90 menos alfa. Y de esta forma, reemplazando las variables, tenemos que es A sobre coseno M4. Y este coseno de 90 menos alfa por trigonometría, ángulos complementarios, es igual al seno de alfa. Y como hemos visto, si los ángulos son pequeños, la diferencia, o hacemos una consideración que las dos diferencias de carga son iguales, vamos a tener que el seno de alfa menos beta va a ser igual a el seno de alfa dividido entre el coseno de beta, ¿no? Y esto siempre para un ángulo menor a 90 grados, vamos a tener que el seno de alfa menos beta va a ser menor que el seno de alfa, ¿ya? O es decir, que el seno de alfa menos beta va a ser mayor al seno de alfa. Y esas son las consideraciones de las inclinaciones del talud, ¿no? Ahora, dentro de si los ángulos son menores a 90 grados, las líneas, según lo anteriormente expuesto, tienen esta forma típica, ¿no? Si el ángulo es igual a 90, esta es la corriente de la línea superior de la red de flujo. Y si el ángulo es mayor a 90, esta es la forma típica, ¿no? Esto es la consideración de cómo llega la línea de corriente cuando tenemos en el pie del talud aguas abajo, ¿no? Hemos dicho que cuando esto es menor a 90 grados, generalmente ingresa con un ángulo de 90 grados con el talud, ¿no? Y cómo termina cuando un ángulo es menor a 90 grados, termina de esta forma, ¿no? Entonces, se va conformando la línea superior de la red de flujo.
para la determinación de la línea de la corriente superior, ya numéricamente, bueno, existen algunos métodos y es de gran de interés determinar esta línea de corriente, pues con ella se define el contorno de la red que facilita a la obtención de las líneas continuas, ¿no? Vamos a suponer este ejemplo cuando tenemos aquí un filtro con un ángulo de 180 grados, es decir, aquí tenemos un ángulo de 180. Se tiene que generar, según el método de Albert de Casagrande, para la línea de corriente superior en una presa de tierra con ángulo mayor de 180, por este filtro, tenemos que delimitar primeramente los puntos A, que generalmente, bueno, A se delimita por el punto del pie del talud aguas arriba. O es el punto donde termina el filtro, ¿no? O el drain. E es el punto donde intersecta el nivel de la carga hidráulica con el talud de aguas arriba, y de esta manera se traza el punto G. El punto G se proyecta con la perpendicular del punto A y la línea del flujo de agua, ¿no? A 90 grados. Con el punto A determinamos el punto G. Y el punto B lo determinamos a un 30% de la distancia de la sección del punto E. Aquí. Es decir, que esta sección de aquí va a ser igual a 0.30 multiplicado por el segmento desde el punto E hasta el punto G. Una vez que se tiene el punto B, se traza una perpendicular con la línea de la superficie del agua hasta este punto, ¿no? Y este punto va a delimitar la distancia T. Esa es la metodología para determinar los puntos característicos para el método de Casagrande y determinar la línea de la corriente superior en presas de tierra, ¿no? La línea de la corriente superior generalmente, bueno, este método considera que se conforma por una parábola donde tenemos el punto F y el punto D, ¿no? Este es el punto inicial XY de 1. Viene a ser desde el punto XY hasta el punto F. Y de 1 va a ser igual a X. Esta va a ser la distancia X. Y esta es la distancia Y. Entonces, la hipotenusa de X y Y, ¿no? De 2 va a ser igual a la distancia horizontal desde el punto inicial hasta el punto B, que esto es X más S. Si hacemos una suposición que D1 es igual a D2, aquí vamos a tener que esta raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado va a ser igual a X más S. Y si en ese caso S despejamos, vamos a tener que es igual a la distancia D horizontal elevado al cuadrado más h al cuadrado, porque x es igual a d y y es igual a h, según un método de Casagrande, la geometría
que D es igual a X y H es igual a Y. Aquí vamos a tener X cuadrado más Y cuadrado, D cuadrado más H cuadrado. Despejando S, vamos a tener menos X, que X es D. Entonces, vamos a hacer la fórmula para determinar la distancia S. ¿Ya? Esta es la línea de la corriente superior de la red de flujo, considerando que esta era la parábola base y las consideraciones observadas cuando un ángulo es menor a 90 grados. La línea de la corriente superior conforma este ángulo de 90 con el talud, ¿no? Entonces, esta es la línea de la corriente superior y esta es la parábola base. Haciendo geometría, tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a x al cuadrado más s al cuadrado más 2 veces x por es, ¿no? De la anterior ecuación que teníamos, vamos a regresar atrás de esta ecuación. De esta ecuación elevamos al cuadrado ambos miembros y tenemos lo siguiente, ¿no? Es esto de aquí. De aquí despejamos y este es el primero al cuadrado más el doble del primero por segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Y aquí como teníamos raíz elevado al cuadrado, la raíz desaparece. De aquí despejamos y va a ser igual a la raíz cuadrada de s al cuadrado más 2 veces xs, porque x con x se simplifica, ¿no? Derivando esa distancia y respecto de x, vamos a tener que es s sobre la raíz cuadrada de s cuadrado más 2 veces x. Si x vale 0, la derivada de x respecto de y va a ser igual a 1. Y si esto es igual a 1, va a ser aproximadamente la derivada de y respecto de s. En tal caso, ponemos que el caudal o el gradiente va a ser igual a la permeabilidad por y por la derivada de y respecto de x. ¿Bien? Y si x vale 0, y vale s, y es igual a s, y la derivada de y respecto de x vale 1, vamos a tener que el caudal va a ser igual a la permeabilidad por s. ¿Ya? Este es un ángulo menor a 90 grados, es la presa. Esta es una parábola base y esto es para la línea de la parábola base cuando el ángulo del talud es menor a 90 grados, ¿no? En este caso, esta es la permeabilidad K por A por el seno del ángulo cuadrado, donde el caudal va a ser igual a la permeabilidad por la distancia Y por la derivada de Y respecto de S. Partimos de ahí, hacemos una integración de todos los caudales unitarios y tenemos respecto de S, que aquí vamos a tener el caudal por S y aquí vamos a tener el gradiente, perdón, la permeabilidad que es constante y la derivada, la integral de Y va a ser igual a Y cuadrado sobre 2 más la constante de integración, ¿no? Si consideramos que ese es para un valor es inicial y es igual a la altura de carga h, entonces la derivada de y respecto de ese es el seno del ángulo y la derivada de y va a ser igual a por el seno del ángulo, ¿no? De esta manera, reemplazando en la ecuación, tenemos que el caudal va a ser igual a permeabilidad por A por el seno cuadrado del ángulo, ¿no?
En este sentido, tenemos que K por A va a ser igual al seno del ángulo, ese es el valor del caudal, va a ser igual a la permeabilidad dividida entre 2 veces S menos S inicial por Y cuadrado más H cuadrado, que esta es la distancia inclinada, ¿no? En ese sentido, simplificamos la permeabilidad y tenemos A por el seno del ángulo va a ser igual a Y menos H cuadrado, 2 menos S menos S sub 0. Cuando S es igual a, cuando esta distancia S es igual a, vamos a tener que Y es igual a seno del ángulo, despejamos A, vamos a tener que la distancia desde el punto C al punto F, que es A, va a ser igual a S sub 0 menos la raíz cuadrada de S sub 0 cuadrado menos H cuadrado sobre el seno cuadrado del ángulo, ¿no? Podemos hacer una consideración que S es aproximadamente la raíz cuadrada de H cuadrado más D cuadrado. En ese caso, A va a ser igual a raíz cuadrada de H cuadrado más D cuadrado menos la raíz cuadrada de D cuadrado menos H cuadrado por la cotangente cuadrada de alfa, ¿no? Y ya para considerar cuando los taludes están entre 90 grados y hoy 180 grados, en este caso cuando tenemos un mentellón, esta es la conformación de la parábola base, ¿no? Y la línea de la corriente llega en este sentido y se conforma de la siguiente manera, ¿no? Cuando tenemos el método de, cuando un ángulo de la inclinación del talud es menor a 30 grados, lo realizamos con el método de Schabernack, de donde partimos nuevamente que el caudal es igual a la permeabilidad por Y por el gradiente de Y respecto de X, se realiza nuevamente la integración. Una vez realizada la integración, se despeja la constante de integración. Despejamos el caudal por la distancia horizontal. Llegamos a esta expresión en la que vamos a tener aquí en la gráfica donde el punto C, que es el punto que choca con el talud aguas abajo, se encuentra a una altura A por el seno de alfa, considerando que A es esta distancia inclinada, y que ese es el punto que tenemos aquí, ¿no? Pues, vamos a tener que Y es igual a por el seno del ángulo, X es igual a por el coseno del ángulo, la permeabilidad va a ser igual a, perdón, el caudal va a ser igual a la permeabilidad por Y, que en este caso Y es A por seno del ángulo, por la derivada de Y, ¿no? La derivada de Y, que viene a ser la tangente. El gradiente hidráulico, la derivada de Y respecto de X, es la tangente del ángulo. Entonces, tenemos que la permeabilidad por Y, por el gradiente de Y, va a ser igual a la permeabilidad dividida entre 2 veces X menos Y por Y cuadrado menos H. Para obtener el valor de A, se reemplazan los valores de Y, el caudal y la gradiente de Y.
Pasando esto, tenemos que A es igual a D sobre el coseno de alfa menos la raíz cuadrada de D cuadrado sobre el coseno cuadrado de alfa menos H cuadrado sobre el seno cuadrado de alfa, ¿no? Esto ya se encuentra en los parámetros de D y H y la inclinación del talud. Con esto se puede obtener ya la distancia, ¿no? Esta distancia está en función de D, de H y de D. Y la inclinación del talud alfa, ¿no? Esa es la ecuación final con el método de Casagrande para determinación de la distancia, ¿no? D cuadrado más H cuadrado menos D cuadrado menos H cuadrado por tangente de alfa. Con los valores de H, D y alfa. Se obtiene el valor de A, el punto que intersecta nuestra línea de saturación con nuestra línea de flujo. Con el talud aguas abajo. Son parámetros de la pendiente, del ángulo. Con respecto a la isotropía transversal, es decir, que si nuestra permeabilidad, nuestra velocidad de flujo, nuestra permeabilidad horizontal es igual a la permeabilidad vertical, tenemos aquí para materiales uniformes consideraciones que la permeabilidad horizontal es 4 veces la permeabilidad vertical. Si son materiales heterogéneos, la permeabilidad horizontal está entre 10 a 20 veces la permeabilidad vertical, ¿no? Es decir, que tenemos que la permeabilidad horizontal es mucho mayor que la vertical, ¿no? Las redes de flujo. En las líneas de flujo, la velocidad, en este caso horizontal, va a ser mayor que la velocidad vertical. Si reemplazamos dentro de estas consideraciones, tenemos que la ecuación de Laplace es igual a la permeabilidad horizontal por el gradiente de la carga hidráulica respecto a la distancia horizontal más la permeabilidad vertical, que es igual a la derivada, segunda derivada o gradiente de la carga hidráulica dividida entre la distancia vertical. Y si consideramos una permeabilidad uniforme como la media geométrica, la raíz cuadrada de la velocidad horizontal y permeabilidad horizontal y vertical, entonces generalmente el caudal va a ser igual a la permeabilidad por S, ¿no? Por el gradiente. En ese sentido, esa es la teoría de las redes de flujo con el método de Casagrande, ¿no? ¿Para qué es importante esto? Para saber las líneas por donde en nuestro ejemplo que realizamos, por ejemplo, del slide, en la parte del en la prueba de descenso rápido del agua, es donde vamos a tener cómo determinar esa línea superior, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a mostrar. Piezas de tierra, nuestro ejemplo en el slide. Vamos a abrir uno que tenemos aquí.
A ver, aquí está. Estas son las redes de flujo conformadas, ¿no? Fíjense, vamos a colocar con color amarillo, no, bueno, con color. Esta es la red de flujo, la que tenemos aquí. Esta sería nuestra distancia. Aquí tenemos el embalse, ¿no? Y ahí tenemos, en función de los valores, de la presión o la altura, ¿no? Aquí tenemos nuestra leyenda en función de la altura. Ahí tenemos los valores equipotenciales, ¿no? Esto lo vamos a, es sumamente sencillo, simplemente pasamos del cálculo de la estabilidad a el cálculo de las líneas de flujo. Bueno, inicialmente tenemos que determinar el tipo de elemento y el mallado, ¿no? Recording stopped. Hacer el día de mañana. Ahora les voy a explicar un poco de lo que tienen que ir avanzando para su proyecto. Ya voy a cambiar de equipo. Un momento, van a volver a iniciar. Ya vamos a volver a ingresar al Zoom. Voy a ingresar con otra máquina.